Vamos a buscar Daniel capítulo 4. Página 678 de nuestras... de esta versión que tengo, que me la regalaron acá en la iglesia cuando me casé, mira. Esta es la que uso yo. Y Vale tenía la Biblia que era de don Juan Canario, no sé si se acuerdan. Bien. Daniel capítulo 4 es un recordatorio de lo que es experimentar una transformación. Por eso este mensaje se va a llamar y se titulará Transformación Experimentada. Este va a ser el último capítulo donde vamos a describir cómo Dios usa a Daniel y a sus 3 amigos para impactar en la vida del rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? El rey Nabucodonosor era el rey del imperio más importante que hubo. ¿Se acuerdan la estatua? La estatua tenía una cabeza que era de oro y representaba al mayor imperio y al mayor progreso de ese imperio que era bajo el nombre de Nabucodonosor. Este fue el rey que derrotó a Jerusalén y a Judea y se llevó a los cautivos a Babilonia. Entre ellos estaba Daniel y sus 3 amigos. De forma progresiva podemos ver cómo Nabucodonosor fue reconociendo que el Dios de Israel, que es el Dios de Daniel, era superior a todos los dioses que él tenía en aquel lugar. De hecho, Belsasar, que es el nombre por el cual Daniel recibe por Nabucodonosor, es el nombre del Dios de los caldeos. En el capítulo 1 vimos la sumisión experimentada de Daniel. Daniel fue fiel a Dios sin dejar de ser fiel al rey. Él podría haber sido ¿cómo diría? Alguien que se impone, un rebelde en medio de aquella situación, porque no pertenecía a aquella nación que lo tenía bajo el dominio, pero no fue un rebelde. Y sin embargo Daniel, aunque fue ignorado en aquel lugar, porque nadie lo conocía, lo que no pudo ser ignorado es la sabiduría que Dios le había dado a Daniel y a sus 3 amigos. Y ya en el capítulo 2 sí vemos la sabiduría experimentada, porque Dios asiste a Daniel y a sus amigos para que puedan responder a Nabucodonosor un sueño que Nabucodonosor nunca contó y por ende darle la interpretación de ese sueño que nadie conocía. No le quedó a otra que reconocer a Nabucodonosor que Dios estaba con Daniel, el Dios de toda sabiduría. Y en el tercer capítulo, que fue por el cual empecé este estudio, fue la confianza experimentada, que el tío tituló en el video de YouTube, En el horno se llama. Pero fue la experiencia de los 3 amigos de Daniel que experimentaron confiar en Dios aún a expensas de perder su propia vida. Sin embargo, ellos sabían claramente que Dios podía liberar a aquellos que confían en Él. Ahora vamos a ver, no desde la esfera de estos 4 hombres de Dios, sino lo vamos a ver esta transformación desde la esfera de Nabucodonosor. Aquí se nos va a hablar en el capítulo 4 de un árbol inmenso, majestuoso, visto desde todos los confines de la tierra y que alimenta y abriga a las bestias, a las aves. Y que por juicio del Altísimo es un árbol que ha sido cortado. Si ustedes recuerdan, en el Génesis, capítulo 2, verso 9, se nos dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Allí en la creación se nos habla acerca de que todo árbol que Dios creó era bueno para la vista y bueno también para comer. Y había en el huerto 2 árboles muy importantes. Uno se podía comer, que era el árbol de la vida, y el que no se podía comer, ¿cómo se llamaba? El de la ciencia del bien y del mal. El árbol en sí mismo tenía un principio estético, es decir, era delicioso a la vista, era codiciable. Eso lo dice, es delicioso a la vista, pero también tienen
lo que es necesario, bueno, es decir, tiene un principio más allá de lo estético que es útil para comer, es útil para la vida. Estos dos ejemplos de árboles, que está el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, tenían un principio estético también y un principio en cuanto al comer. El árbol de la vida no estaba impedido para Adán y para Eva. El árbol de la ciencia del bien y del mal sí estaban impedidos ellos de comer de ese árbol. Podríamos decir que Nabucodonosor se centró siempre en comer de ese árbol de la vida. Se centró siempre en lo estético. Fue un rey como no lo hubo. Se sabe que las construcciones de Nabucodonosor llevaban impresas el nombre de él, los ladrillos. Es como si acá encontrásemos los ladrillos de los ancianos. Allá están los de Osvaldo, los de Alberto, imagínense, ¿no? Los de los ministros. Pero así sucedía en la antigüedad. El rey tenía marcado todos los ladrillos de las construcciones. De hecho, hoy siguen encontrando ladrillos con el nombre de Nabucodonosor. Él se centró en lo estético. Y esto no era malo. La belleza de aquel lugar era imponente. Hay, de hecho, algunas cuestiones arquitectónicas que todavía conservan esa gran ciudad, ese gran lugar. Ahora, él siempre se centró en lo estético, pero se descuidó justamente en lo que significa el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque Dios al hombre le ha dado moralidad, no lo ha dejado como animal, sin raciocinio en cuanto a la voluntad de Dios, sino que Dios le dio al hombre conciencia para que el hombre tenga un sentido de deber en cuanto a lo que hace y por qué lo hace. Entonces Dios es quien él marca lo que está bien y quien también dirige al hombre y quien él marca en lo que está mal. No está mal tener un sentido de esteticidad y Nabucodonosor no fracasó en esto. Dios no le reclama por eso. Lo que sucedió en Nabucodonosor es que él se olvidó de los principios morales. Y esto llama poderosamente la atención porque nosotros también vivimos en una sociedad hedonista que lo único que hace es pensar en los propios deseos, en lo estético, en lo que uno quiere, tratando de alejar esto de las imposiciones que Dios puede hacerme. Yo busco lo mío, es lo que quiero, y si Dios existe pues, y es un impedimento, entonces que quede atrás. Así es la sociedad en la que vivimos. Nabucodonosor llegó a decirse a sí mismo: esta es la Babilonia que yo construí con mi poder, con mi majestad. Y ahí fue el principio de su ruina. Hay transformaciones y transformaciones. Hay algunas transformaciones que desfiguran y hay otras que restauran. Algunas destruyen y otras vuelven nuevas todas las cosas. Si aplicamos este principio de transformación, sea para bien o sea para mal, a lo espiritual, vemos que el hombre sufrió una transformación que lo desfiguró. Y es la transformación negativa que imprimió el pecado en su corazón. Cuando Pablo cita Romanos, o escribe en Romanos capítulo 1, verso 21, se nos dice que el hombre, habiendo conocido a Dios, es decir, hay conciencia de Dios en el hombre, no le glorificó ni le dio gracias. Fíjate, no puso a Dios en el orden de prioridades que Dios tenía que tener. No lo glorificó poniéndolo por sobre todas las cosas. Pero lo segundo es esto: no le dio gracias. El no dar gracias implica que el hombre se creyó autosuficiente en relación a Dios. Y esta autosuficiencia es lo que le sucedió a este gran árbol grande que vamos a ver, que fue cortado. El creerse majestuoso por creerse simplemente, el por haber alcanzado las metas, que son metas que también nosotros podemos llegar a querer alcanzar en nuestra vida, pero que nos pueden arruinar porque nos alejan o nos pueden alejar de Dios. Intrínsecamente quizás las metas que tenemos no son malas, pero resulta que nosotros nos olvidamos de los principios y nos dedicamos mucho al árbol de la vida, pero nos olvidamos
de que tenemos que tener una conciencia moral en cuanto a Dios de por qué hacemos lo que hacemos. No le dieron gracias, no lo pusieron en primer lugar y por lo tanto se creyeron autosuficientes en esto que es el orgullo. Y por lo tanto lo que sucedió, dice Pablo, es que el hombre se envaneció en su propio razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que le sucedió a Nabucodonosor, se convirtió en una bestia. ¿Por qué? Porque creyó estar por encima del Dios vivo y verdadero. Dios que había experimentado a través el testimonio de estos 4 hombres en los 3 capítulos que vimos anteriormente. De hecho, en este capítulo, Daniel es llamado porque Nabucodonosor sabía qué clase de sabiduría estaba en Daniel. Sin embargo, también, además de esta transformación que es para mal, que trajo el pecado, también encontramos transformaciones espirituales que son para bien. Encontramos que Dios es el único capaz de hacer nuevas todas las cosas. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que Dios hace una obra que incluye al hombre por completo porque obra en el corazón. Obra en el núcleo. ¿Viste cuando entra un virus a la computadora? No entra desde lo externo, sino que entra desde adentro y obra mal desde adentro y lo arruina. Arruina la PC, aunque la forma de la PC esté perfecta por fuera. Bueno, Dios hace una obra por dentro y la hace de tal forma que restaura el corazón. Conecta el corazón del hombre consigo mismo y es capaz de restaurar al hombre en la medida del plan que él tenía para el hombre. Y esto es importante que lo veamos para nosotros. El hombre puede ser restaurado a la medida del plan original de Dios. Sea la vida que hayamos llegado hasta aquí, hermanos, quizá hay luchas, quizá hay dificultades, quizás hay cuestiones dentro del corazón con las que batallamos. Como decía el meme, no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro, hay esperanza. Dios puede restaurar y hacer nuevas todas las cosas en la medida de su plan. Encontramos del 1 al 3 que se nos presenta, dice, Nabucodonosor, es como si tomara la conclusión final Nabucodonosor y la pone al principio. Va a decir, bueno, antes de contarles lo que yo experimenté, les voy a decir esto. Voy a contarles esto. Yo experimenté algo, se los voy a contar, pero voy a contarles esto. Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Tenía power en toda la tierra, no llegaba solo ahí nomás. Paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Estos 3 primeros versículos pueden llegar a entenderse no necesariamente como una autobiografía. Lo que trata de hacer Nabucodonosor es enfocarnos finalmente en quién tiene la autoridad final, quién está por sobre él. Él está diciendo, bueno, me estoy dando cuenta al principio de que hay alguien más alto que yo. Y lo dice el tipo más alto de toda la tierra, el hombre más alto que hubo en los tiempos conocidos. Así que el enfoque no está en el hombre, sino que el enfoque que hace Nabucodonosor es el enfoque de Dios. Y este es muy contrastado con el que antes habíamos visto en el capítulo 3, cuando les insinúa a los 3 amigos de Daniel y le dice, pero si no adorareis a la estatua enseguida seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios hay que os libre de mis manos? Preguntaba allí Nabucodonosor. Y ahora él dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cambió de opinión. Entonces, antes de introducirnos a la historia, por lo menos vemos un corazón transformado, positivamente hablando. Dios ha hecho una obra en Nabucodonosor. Algunos dicen que esto es un indicio de que quizás Nabucodonosor confió en Dios como confió Abraham, como confió un hombre de fe que creyó en Dios y por ende en su corazón fue obrada la justicia. Pero eso lo dejamos para Dios, no sale en el texto. Pero al menos sabemos que la declaración de Nabucodonosor es una declaración que ningún enemigo de Dios podría hacer.
Él va a pasar a comentarnos lo que sucedió. Así que vamos a observar a Nabucodonosor en un ambiente de tranquilidad, desde el 4 al 5, y dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. En sus propias palabras, él dice que estaba tranquilo y floreciente. Esto del árbol que él nos va a contar como su sueño tiene que ver con esto de floreciente, esto de majestuoso, esto de que él está creciendo continuamente. Estamos hablando de un rey que no tiene comparativo, ni siquiera con los reyes de Israel. Estoy hablando en cuanto a la grandeza en los términos de propiedad. Hubo un rey muy grande como David, como Salomón, pero como en un imperio como este, ninguno. Y él va a decir que tuvo un sueño y estaba tendido en la cama. Nuevamente, los sueños de Nabucodonosor que parecen llevarlo siempre a la intranquilidad. Esta intranquilidad de saber por qué estoy soñando esto. ¿Por qué estoy viendo esto en mi mente en la noche? Así que no fue la primera oportunidad como lo que hemos desarrollado en la cual Dios habló por la noche a Nabucodonosor, ni fue tampoco la primera oportunidad en la cual Dios habló acerca del futuro de él. Vimos en el capítulo 2 que Dios habla acerca de una piedra no cortada a mano que destruye la estatua, ¿no? Eso habla acerca del futuro. Dios establecerá su reino, que está por encima de todos los reinos. Pero acá también encontramos algo que le puede suceder y podría haber sucedido si él hubiera reflexionado mejor. La sabiduría se hace presente, y esto se va a mencionar también en el libro, porque vemos que los magos, los astrólogos, caldeos y adivinos se acercan nuevamente para brindarle a Nabucodonosor la interpretación que requería esta visión, este sueño que había tenido de noche, que lo turbaba, que lo mantenía intranquilo. Sin embargo, como sucedió en veces anteriores, los adivinos que él tenía, que estaban bajo los dioses, en el cual Nabucodonosor seguía creyendo, fracasaron nuevamente. El sistema del mundo puede ofrecer muchas cosas, pero no puede ofrecer lo que trae calma en la turbación. No lo puede hacer porque eso obra desde el corazón. La intranquilidad que tuvo Nabucodonosor cuando se enfrentó con aquellos hombres tranquilos que fueron Sadrach, Mesach y Abednego allí en el contexto de no haberse postrado ante la estatua, fue una intranquilidad para él, pero no una intranquilidad para los hombres de Dios. Y esto siempre se caracterizó en Nabucodonosor. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué el rey no llamó primero a Daniel si tenía experiencias previas? ¿Por qué no menciona al Dios de Daniel? ¿Por qué no hace referencia acerca de cómo había obtenido respuesta de ese Dios al cual también se había referido y caracterizado? Fíjate cuando dice: entonces Nabucodonosor dijo en el 3:28, bendito sea el Dios de ellos. ¿Por qué se olvidó? Y por el poder. Se olvidó por la instancia. Se olvidó por el propósito que el soberano Dios le había dado para que él sea quien era. Porque si Dios no lo hubiera colocado ahí, Nabucodonosor hubiera sido un mortal como nosotros, un simple así. Pero Dios lo había colocado ahí no por el estatus mismo, sino por el propósito. En el pináculo del éxito, normalmente el orgullo y la arrogancia han inflado el ego de todos los hombres, y no podemos excluir a Nabucodonosor. Es claro que el orgullo puede fomentar esto de una idolatría vana. Él sabía que sus dioses siempre fracasaban, sus adivinos siempre fracasaban, pero bueno, yo estoy en el reino de los reinos y tengo que manifestar dirección y tengo que seguir sosteniendo este sistema, más allá de lo real que es el Dios de Daniel y sus amigos. El cuarto hombre ese que apareció ahí porque sacó a 3 hombres vivos de un horno en el cual hombres que lo abrieron murieron. Tenía evidencia. Pero él nos está contando, recuerden,
un proceso de transformación decadente, pero al principio Él nos dice, finalmente, yo entiendo quién es ese Dios. Pero les voy a contar cómo logré entenderlo, y en esto estamos. Y Él habla acerca de un sueño que va a comenzar a mencionarlo desde el verso 10 al 17, donde va a hablar acerca de que Él estaba en su cama, y va a hablar acerca de un árbol que es atractivo en extremo. Podríamos decir que es un árbol imperial. Estaba en medio de la tierra este árbol que él estaba soñando, su copa llegaba al cielo, y esto lo escuchaba Daniel, Belsasar. Su alcance visual de la copa de este árbol llegaba hasta los confines de la tierra, tenía un follaje hermoso, tenía un fruto abundante que daba alimento y protección, abrigo del sol a las bestias del campo. Sus ramas eran morada para las aves, de él se mantenía toda carne. Esto era lo que soñaba. Y hasta acá la visión más o menos es positiva. Pero hay una sentencia que él empieza a hablar acerca del árbol que es realmente lo que lo turba. Porque él habla acerca de la aparición de un vigilante que denomina santo, es un observante celestial y angelical. Y esta parte del sueño es la que conecta con mucho miedo a Nabucodonosor. Él sabe que algo está pasando y él sabe que es algo quizás en referencia a él. Y dice que la sentencia descendía del cielo y este vigilante clamaba que se derribe el árbol, que corten sus ramas, que quiten su follaje, que dispersen sus frutos y que se alejen los animales que estaban debajo de él y también los que estaban en las ramas. Sin embargo, sigue soñando y dice que no todo el árbol sea arruinado, no lo saquen de raíz, sino que haya una cepa de raíces que sean dejadas, que sea fijado a la tierra con ataduras de hierro y bronce, será mojado con el rocío del cielo y será parte con las bestias, su corazón será cambiado al corazón de un animal, dice, en cuanto a esta imagen, y será por 7 tiempos. ¿Cuál es el fin de todo esto? Bueno, el fin es que no hay nadie como el Altísimo que gobierna el reino de los hombres. Es el Altísimo el que da a los hombres lo que Él quiere y como quiere, y finalmente es el Altísimo quien constituye a los hombres aún al más bajo de todos. Dios está por sobre todas las cosas. Y vemos que en el capítulo 4, versos 8 y 9 dice: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el hombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Esto puso a Daniel en una situación de mucha solemnidad. Dice que Daniel se separó una hora a pensar y deseaba que lo que el rey le había contado no sea para el rey, sino que sea para los enemigos del rey. Y esto es muy importante porque habíamos aprendido al principio que él experimentó su misión, pero una sumisión sincera. No era simplemente intentar sobrevivir siendo un buen súbdito ante el rey, sino que era realmente sincero Daniel en querer que esto no le suceda a Nabucodonosor. Así que llegamos al versículo 18, dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Y entonces vemos ahí Daniel, cuyo nombre era Belsasar. El rey dice que quedó atónito y casi una hora, y Nabucodonosor le decía: no te turben ni el sueño ni su interpretación.
Nabucodonosor sabía quién tenía enfrente y sabía quién estaba en el corazón de aquel que estaba enfrente de él. En este caso no se nos dice que Daniel fue a orar con sus amigos, como en el capítulo 2. Nos separamos para ver qué es lo que Dios nos habla. Dame un tiempo. No. Se tomó una hora, pero él sabía, porque Dios había estado orando en él. Y ninguna de estas situaciones, tanto la del capítulo 2 como la de este capítulo, implicaba más espiritualidad. Uno podría decir, bueno, Daniel, encerrado con los amigos orando, fue más espiritual que ahora, que a la hora ya le interpretó al rey. No. Daniel tenía comunión diaria con Dios. Y esta comunión se reflejaba en el trato que él tenía con el rey y aún en lo que el rey requería de parte de él. Así que desde el verso 19 al 27 vamos a encontrar cómo Daniel interpreta, pero también exhorta al rey Nabucodonosor. Seguramente cuando Nabucodonosor miraba la cara de Daniel, veía que su rostro iba cambiando. No sé si les pasó cambiar de lenguaje corporal en una situación que los ponía en aprietos. ¿Les ha pasado cambiar por una situación que los pone nerviosos? ¿Nunca cambiaron? ¿Siempre son firmes y adelante, hueste de la fe? A mí sí me ha pasado cambiar de expresión física por situaciones apremiantes que superaban mi capacidad de resolución. Y cuando superaba mi capacidad de resolución, como mi cuerpo decía que yo no podía resolver, a pesar de eso tuve que aprender a orar muchas veces y otras veces estaba enojado porque no podía resolverlo. Así que cuando estaba enojado, Dios me humillaba y me llevaba a la oración. Y a veces respondía bien y iba a la oración porque sabía que era en vano enojarme, era como gastar 2 veces de energía. Pero me pasó muchas veces. El lenguaje corporal de Daniel cambió, sin embargo, Nabucodonosor le dice, contame la interpretación, yo sé que vos podés. Y Daniel comienza a interpretar el sueño. Y él habla en el 4:20 de un árbol, el árbol que vos soñaste, le dice. Y en el verso 22 dice, tú mismo eres, oh rey, ese árbol. Tú mismo eres. Tu reino es majestuoso, tu reino es como ese follaje, no para de crecer, sos tan alto que todas las naciones pueden verte. De tu autoridad pueden alimentarse no solamente los hombres, sino las bestias. Tus recursos son recursos para todos y cuando vos prohibís, no hay recursos para nadie. Cuando das, hay recursos para todos. El propósito es que en esa grandeza, poder y gloria, el árbol cumpla tal función de dar cobijo y alimento a esos animales y aves del cielo, proveyendo y protegiendo. Sin embargo, vemos en estos primeros 3 capítulos que Nabucodonosor usó su propio estatus como rey, como el imperio más grande que él tenía y el imperio jamás conocido como el más enorme, para su propio beneficio. Usó su poder para exaltarse a sí mismo, más que para el servicio que ese poder le permitía tener hacia todas las naciones. Esto fue el problema de Nabucodonosor. No fue ni su riqueza, no fue ni que era un árbol gigante, que era visto. Su problema es que no cumplió el orden divino por el cual él estaba allí. Mientras el árbol iba creciendo y cada vez era más visto, el propósito de ese crecimiento era la función que tenía que tener. Mayor bendición para los hombres de la tierra, pero él no era así. Es muy probable que el rey, al considerar la riqueza y el poder como, en vez de como una mayordomía otorgada por Dios, para ser de beneficio para los pobres, parece que ha sido por lo contrario. En el 22 dice, tú eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Eso se lo dice Daniel al rey. Tú eres ese árbol. Lo segundo es la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. En el 25 Daniel dice, usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años o 7 tiempos pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo
y que se los entrega a quien Él quiere. En este caso, Nabucodonosor, todo el dominio te fue dado, pero no para el propósito por el cual lo estás usando. Capaz que alguno diga del pueblo de Israel, yo no lo voté, no me gusta. No me gusta el populista este, pero en realidad es Dios finalmente quien da dominio a los hombres. Y Dios les pedirá cuenta, esto lo vemos en la Biblia. En el 26 se nos dice, y Daniel interpreta, que esto significa que él recibirá, de alguna manera Dios va a proteger la cepa de la raíz para que él reciba nuevamente el reino y continúe firme, siempre que haya reconocido que el Altísimo, el soberano real, es quien gobierna. Así que en el verso 26, luego de interpretarle, Daniel va a decir en el 27, por tanto, rey, acepta mi consejo, y le va a decir tres cosas que son muy importantes, y que quizás esconden el pecado de Nabucodonosor. Él le dice, tus pecados redime con justicia. En otras palabras, deja de pecar, deja de llevar una actitud de convivencia con el pecado y empezá a caminar en rectitud, haciendo lo que es correcto. No descuides la justicia, Nabucodonosor, o volvé en los caminos de la justicia. Lo segundo dice, y tus iniquidades, es decir, deja de hacer iniquidades, haciendo entonces misericordia para con los oprimidos. Es decir, parece ser que Nabucodonosor se olvidó de que su función no era ser rico por ser rico, sino que su función era el estar en esa situación para que todos los demás sean bendecidos por medio de él. Su grandeza no estaba en la posición, sino en el servicio que esa posición le daba. Y tal vez esto hará a la prolongación de tu tranquilidad, le dice allí en el verso 27. Algunos ven esta prolongación de la tranquilidad quizás como diciéndole a Nabucodonosor, algunos eruditos, como evita que este juicio te llegue. Evítalo, cambiando de actitud. Algunos eruditos dicen que quizás esto tiene que ver con cómo él sería restaurado a posteriori de que esto le suceda. En algún momento te va a suceder, Nabucodonosor, pero serás restaurado cuando tengas conciencia de quién es el Altísimo. Vemos finalmente la sentencia aplicada y vemos a Nabucodonosor puesto a pastar, ¿no? A comer pasto. Nabucodonosor expresa un orgullo conforme a la altura del árbol. El árbol era alto y entonces él expresa un orgullo conforme a eso. Y dice en el verso 28, 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, mirando los ladrillos que llevaban su nombre, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado delante de ti. Aquí vimos el tercer enfoque del pecado de Nabucodonosor, que fue el orgullo. ¿Se acuerdan? El necio corazón del hombre se entenebreció. A tal punto, leíamos en Romanos capítulo 1, de que se olvidaron de Dios y no fueron agradecidos con Dios, no le glorificaron ni le agradecieron. Vemos la transformación como en peldaños hacia abajo de Nabucodonosor, desde el orgullo a tal punto de creerse él lo máximo de su majestad, de su poder, de su propia soberanía, olvidándose de Dios. Se creía lo más alto aún más que Dios. Pasaron 12 meses y la respuesta de Daniel parece no haber tenido mucho efecto en el corazón porque él dice esto y cae sobre sí el juicio del cual habíamos hablado. Esta contemplación que a veces Nabucodonosor presenta de su propia majestad no se escapa muchas veces a la contemplación que nosotros tenemos de nosotros mismos. A veces miramos al fariseo y al publicano allí en el templo, ¿no? Y decimos, Señor,
yo no quiero ser como este fariseo. ¿Se entiende? A veces nos plantamos adelante del fariseo para que el fariseo diga, yo no quiero ser como este publicano. Y nosotros, como cristianos, adelante diciendo, yo no quiero ser como este fariseo. Es que a veces nos tenemos que entender en este contexto, hermanos. El pecado está en nosotros y el pecado muchas veces se hace evidente en nosotros de la forma a veces más espiritual que menos habíamos pensado. Ni mientras estaba la palabra en la boca de Nabucodonosor cayó sobre él el juicio. Y vemos la transformación que sufrió Nabucodonosor. Pasó de ser un hombre a un animal, pasó de lo majestuoso, de la belleza a lo rústico del campo. Lo remueven de su reinado, comienza a ser un delirante, le fue arrebatada su cordura, su aspecto externo cambia, dice que le creció el pelo, se dejó las uñas, es decir, demudó su aspecto, era realmente un transespecie, como se dice ahora en la jerga moderna. Le fue quitada su apariencia física, le fue dado el parecido de una bestia, fue alejado de su sociedad civil. Imagínate, era el rey más poderoso que hubo, de hecho se cree que él se dedicaba a la ciencia y terminó allá en lo más bajo como un animal. Sin embargo, encontramos al final del capítulo que su restauración llegó, porque se nos dice que por 7 tiempos no iba a ser cortada la raíz de este árbol. La cepa de la raíz iba a mantenerse, pero nadie iba a poder quitarle ese juicio a Nabucodonosor, el que le había tocado. Y desde el verso 34 dice, mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Fíjate la conclusión. Y él, o Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esto me acuerdo a la charla que hay allí en el libro poético de Job. Dios le dice esto a Job. ¿Quién puede darme las respuestas de por qué? Nadie. Por lo menos ningún ser creado. En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, dice el testimonio de Nabucodonosor, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandejo y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Me humilló, dice. Firma Nabu abajo. Así fue. Nabucodonosor comprendió. La historia demuestra que cualquier creyente, en la medida en que alcanza lo que desea, está expuesto a sufrir esta transformación, que es una transformación para mal. Estamos expuestos no significa de que eso vaya a suceder, sino que estamos expuestos al orgullo que puede desfigurarnos, a esa arrogancia que puede hacernos tanto daño. A tal punto que Dios dice que aborrece los ojos altivos, los ojos arrogantes, los ojos soberbios. Aborrece al que maquina pensamientos malos y los pies que corren a realizarlo, como dice allí en el Salmo capítulo 6 del 16 al 19. El orgullo es una forma de locura y Nabucodonosor describe ese estado. El orgullo lo nubló y se olvidó de aquello que Dios le había dado por medio de Daniel. Y no solo eso, sino que a los 12 meses se creyó autosuficiente. Y esto en relación a Dios, a quien nunca tuvo en cuenta. El resultado es que su locura fue aumentando en la medida en que su orgullo también lo hacía. Fue tan loco como su orgullo a tal punto de que se convirtió en una bestia como las que conocemos en el campo. Todos estamos expuestos a este orgullo y a esta arrogancia. Nadie está exento a este veneno. Y escúchame bien esto, hermano, porque esto me pasa a mí también. Es tan así el orgullo que muchas veces
queriendo negar que tenemos este germen en el corazón, ese es el punto de partida para vivir una vida de arrogancia y llena de orgullo. Y esto pasa cuando nos creemos superiores. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, Pablo dice que somos llamados a considerarnos a nosotros mismos en humildad, estimando a los demás como superiores. Ese es un principio vital y muy saludable, porque cuando mi hermano me considera a mí superior y yo lo considero a él superior, hay un equilibrio, un estándar, empatados. Pero lo mejor de todo es que eso que yo considero del otro me lleva al amor y al servicio. Tampoco podemos negar que muchas veces el poder económico, el estatus económico que logramos, que está bien, porque está bien que ganemos nuestro dinero trabajando, y si es mucho, mejor, pero muchas veces ese es un camino, un derrotero hacia la caída, es un riesgo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque las decisiones que tomamos en cuanto a lo económico pueden generarnos un tropiezo en nuestra vida espiritual. Por eso hay que aprender a entender nuestro orgullo antes de tomar decisiones con respecto a lo económico. Porque todos deseamos el poder tener un buen pasar, y no está mal. En Deuteronomio hay una exhortación, y escuchen esto. Miren lo que dice en el capítulo 8, verso 2 al 14. Dice, cuando hayan comido, Dios le dice al pueblo de Israel, cuando hayan comido, estén satisfechos y vivan en las buenas casas que hayan construido. Y vean que sus vacas y ovejas han aumentado, lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades, no se llenen de orgullo. Ni se olviden del Señor su Dios que los sacó de Egipto, donde eran esclavos. ¿Por qué está ahí eso para Israel? Porque lo necesitaba Israel. Porque el progreso puede ser algo que obtengamos, pero en la medida de ese progreso puede ser que también obtengamos todo aquello que puede destruirnos a partir del orgullo que ese progreso puede dar. Hace poquito Fernando Pérez Quintián aportaba en una de las clases donde hablábamos acerca del dinero, y él decía que Dios nos da el dinero, tal cual lo dice Pablo a Timoteo, para que lo disfrutemos, pero no es para que lo disfrutemos en los términos de llevar la vida de un magnate, sino para que lo disfrutemos en los términos de dar fruto. Si Dios me da más y yo con esto puedo vivir bien, con esto otro que Dios me da más puedo servir a la obra, donde hay un montón de hermanos que sirven realmente, y nosotros podemos servir aún al necesitado con más, porque Dios me está dando más de su porción. Así aprendo a confiar. Y esto es algo que me tocó muy por dentro en aquella enseñanza. Esta historia también nos sirve para que consideremos y nos consideremos en cuanto a si alcanzamos algún estatus en el servicio, en el ministerio. Podemos alcanzarlo. En la iglesia hay gente que tiene ciertos ministerios y alcanza cierto reconocimiento en ese ministerio porque el Señor le ha dado ese don y lo ha llevado con fidelidad. Hay que tener cuidado, porque eso también puede ser un tropiezo para nosotros. No nos podemos engañar. Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, verso 2, dice, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo, esto de amar al prójimo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Les puedo asegurar, hermanos, que muchas veces aprendí esto en el contexto de muchos amigos. Amigos que tenían familiares, un pedigrí de familiares, ¿no es cierto?, con ministerios irreconocidos. Entonces, ellos se sentían bien por la historia del pasado que tenían. Pablo no nos llama a sentirnos bien por la historia del pasado que tenemos. Pablo nos llama a estimar eso aún como basura para ganar a Cristo, y nos llama a mirarnos a nosotros mismos dentro de lo que estamos haciendo para el Señor. No para sobreestimarnos por los demás, porque el principio de Filipenses no se fue de acá, sino todo lo contrario, para que entendamos nuestra propia labor en un contexto de humildad, en un contexto de servicio a los demás, y no creyéndonos algo, porque Dios es quien nos ha dado
todas las cosas. Así que no hay pedigrí, hermano, en tu apellido. Si tenés un buen apellido porque tus familiares han llevado el ministerio hasta aquí, eso no te sirve delante de Dios. No te sirve. Quizá delante de los hombres, pero Dios condena eso, porque eso es orgullo. Y eso no debe existir en la iglesia de Dios. Cada uno es lo que edifica en la casa de Dios. Y qué bueno que hayamos tenido familiares que desde chicos, si tuvimos la oportunidad, nos hayan llevado a Cristo. Pero esa fue la función. Es en términos de ese servicio y no en términos del estatus que eso puede llegar a darnos. Eso es un principio vital de equilibrio en la iglesia. Finalmente, sucede en que los que se creen humildes, como en los que se creen que son tan malos que no pueden cambiar, que hay orgullo en el corazón. Lo peor que hay es creerse humilde. Es mejor no creerlo. Es mejor creerse que todavía hay que alcanzarlo. Es mejor creer que es una propiedad que no tenemos. Es mejor considerar que la humildad es algo que tengo que buscar continuamente. Como que no lo tengo, no me pertenece. Porque el día que quiero tenerlo, entonces me convertí en un orgulloso. Pero a todo aquel que cree que no, Dios no lo puede cambiar, Dios sí puede generar en nuestros corazones un corazón lleno de humildad. Entonces la transformación tiene 4 aspectos y con esto termino. ¿Quién es Dios para nosotros? El segundo, ¿quién soy yo para Dios? Recordá lo que dijo Nabucodonosor. Yo es mi majestad, es mi poder. Después terminé diciendo, no, el Altísimo es Él es el soberano. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Él? Lo segundo, ¿quiénes son los demás? Nabucodonosor, no te olvides de servir a Dios con lo que Él te dio. Acordate de los pobres, de los oprimidos. No te olvides de los demás. El segundo mandamiento es semejante al primero. Amo a Dios y por ende tengo que amar a los demás. Es consecuencial, se llama. Es vertical y horizontal. No puedo decir que amo a Dios si no amo a los demás. Y finalmente, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Porque ese propósito es el que me va a llevar a la transformación que Dios quiere. Bueno, vimos la historia entonces de Nabucodonosor, lejos de Dios, pero después vemos la historia de Nabucodonosor acercándose a Dios. Acá todo lo material lo llevó para abajo, mientras él más crecía, pero acá lo espiritual lo llevó a la misma restauración, a una nueva transformación. Por eso cantamos: este es mi deseo, honrarte a ti, con toda mi vida te adoraré, con todas mis fuerzas te adoro, Dios, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Bendiciones, hermano.